Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de la calle más tétrica del barrio Malasaña, que según dicen es la calle más maldita de la capital española, ya que hay una gran cantidad de asesinatos y sucesos tétricos concentrados en dicha calle, y de la cual se acabó haciendo una película llamada Malasaña 32. Realmente en esta calle han habido muchos sucesos que a más de uno asustaría. No os podéis imaginar la cantidad de casos y sucesos que allí sucedieron. Demasiados sucesos en muy poco espacio, porque realmente es una calle bastante pequeña. Como ya sabéis, estamos en el mes de octubre, bueno, ya más bien finalizándolo, y estamos en el mes de Halloween, y por lo tanto hacemos vídeos con una temática específica, y este año han tocado los lugares malditos. De ahí que hoy hablemos de la calle maldita del barrio Malasaña. Este vídeo es verdad que me va a quedar un pelín más largo de lo habitual, pero es que tiene bastante chicha, hay que reconocerlo. Dicho esto, si os gusta mucho este vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido e indudablemente si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. La conocida calle madrileña de Antonio Grilo ha sido testigo a lo largo de los años de trágicos sucesos que han dejado huella a pesar del paso de los años. Sus antiguos edificios y sus calles estrechas albergan secretos que han hecho del emblemático barrio de Malasaña un lugar donde el terror y el misterio acaparan un gran protagonismo. Un barrio que hasta que estalló la famosa movida madrileña era conocido por el nombre de Maravillas. El lugar exacto donde el terror se hizo presente es la antigua calle de las Beatas, tal y como se conocía en el pasado, hasta que en el año de 1899 se decidió cambiar el nombre al que tiene actualmente y por el cual se le conoce a día de hoy, es decir, la calle Antonio Grilo. En ella vivió el poeta Antonio Grilo y de ahí que fuera nombrada así la calle, aunque de esto hablaremos un poquito más tarde de forma más desarrollada. La antigua calle de las Beatas discurría entre la calle ancha de San Bernardo y la del Álamo, identificando con el número 22 el que fuese el convento de San Noberto de los religiosos premostratenses, fundado en el año de 1611 por los padres canónigos de aquella congregación. En esta misma época de la calle de las Beatas, haciendo esquina con San Bernardo, existió también y desde la Edad Media el Hospital de los Convalecientes, un hospital primero de su género en toda España, regentado por sacerdotes de la Hermandad de Santa Ana que se dedicaron a recoger a todos aquellos pacientes de hospitales y cárceles que, aunque ya tratados de la enfermedad que padecían y heridas que les aquejaban, aún necesitaban algo de reposo y cuidados. Sin embargo, lo que parecía un lugar de paz y recogimiento, de oración y ayuda al más necesitado, se fue tornando oscuro con el paso de los siglos y sin explicación alguna ante tanta casualidad macabra, puesto que a pesar de ser una de las calles más cortas y sombrías de Madrid, se trata también de uno de los lugares donde se han concentrado más crímenes a lo largo de los años. Ya en el siglo XVIII acoge su primer crimen, ya que la calle comenzó su crónica negra con el famoso crimen de las Beatas y durante el siglo XX fue testigo de multitud de crímenes múltiples que llenaron las páginas de sucesos de la época, ensangrentando sus calles. Fue en 1776 cuando se inició el trágico historial de este lugar. Un día de verano de aquel año apareció de la nada el cuerpo de un hombre apuñalado cubierto de sangre. Reconocieron en él a Diego, un hortelano vecino de la zona con fama de honrado y padre de 2 hijos pequeños y que dejaba a una viuda embarazada. El cuerpo había dejado rastros de sangre que iban desde su cadáver tirado en plena calle de las Beatas hasta la parroquia de San Sebastián, donde supuestamente se había escondido el asesino. Hay que recordar que en aquel entonces cualquier persona perseguida por la justicia podía buscar asilo acogiéndose a sagrado. Dadas las circunstancias, el alcalde mayor tuvo, por lo tanto, que pedir permisos para interrogar a quien fuera que estaba allí escondido, y de esta forma acabaron descubriendo que el asesino de aquel hombre había sido el cura de San Martín de Tours, quien se había enamorado de Manuela, una joven y hermosa costurera que le remendaba las sotanas,
y que vivía precisamente en la que por aquel entonces se llamaba la calle de las Beatas. Al parecer, la víctima había acabado harta de las serenatas que el sacerdote le dedicaba a la muchacha y había osado días antes del homicidio recriminar en público al enamorado, quien se tomó la justicia divina por su propia mano y lo acabó matando. A mediados del siglo XIX, la calle se convertiría por las noches en terreno no seguro. Abundaban los robos y de vez en cuando aparecía algún muerto en las inmediaciones de la plaza o gravemente herido por arma blanca. Un sábado por la noche, en el año de 1860, fueron perpetrados varios robos. Los ladrones recorrieron la calle de las Beatas y en muy poco tiempo robaron 3 casas de la misma acera. Al salir de la última fueron cogidos y sus planes para seguir robando se frustraron. Acabaron en el Saladero. El 28 de julio de 1861, un sicario acabó con la vida de Carlota Pereira en la sangrienta calle. Dicho sicario había sido enviado por su marido. El 25 de julio de 1874, un joven sacerdote en traje seglar se aferraba a los barrotes del balcón de un cuarto principal y luchaba con unos que trataban de meterlo en el interior de la vivienda. El sacerdote gritaba pidiendo auxilio, indicando que aquellos querían matarle, privándole del aire. Se trataba de Isidro Ceca, capellán del duque de Medina Sidonia, que había sido detenido días atrás y llevado al Saladero como sospechoso de inteligencias carlistas. Se le había condenado al exilio, pero estos no eran los únicos casos que fueron dando mal agüero a dicha calle, ya que en aquella época en la zona había distintas industrias que se habían ido abriendo. Las industrias modernas provocaban bastantes más incendios de los que en un primer momento se querría reconocer con alguno de los trágicos resultados. Por eso se pedía al ayuntamiento que llevasen lejos de allí las carbonerías, taonas y empresas que trabajaban con aceites minerales y gas mile, sustancias peligrosamente inflamables. El 14 de septiembre de 1868, a las 7 de la tarde, se iniciaba un incendio en la tienda del número 6. Un depósito de aceite mineral se inflamaba, produciendo un gran fuego que se propagó al edificio colindante. Toda la tienda quedó reducida a unas míseras cenizas. Uno de los dependientes, completamente abrasado, fue rescatado por el conde de Toreno y trasladado a la casa de socorro del primer distrito, y desde allí inmediatamente al hospital de la princesa. Por su parte, el hijo del marqués de Villamanga rescató a una señora casi asfixiada que vivía en el segundo piso de la misma casa. A las 9 de la noche quedaba sofocado el incendio, después de un complicado trabajo de los llamados mangueros y las autoridades. Tal grave fue dicho suceso que el mismísimo gobernador de la provincia se presentó en el lugar del siniestro. A partir de esos momentos, el malfario se adueñó de todo el barrio y los trágicos sucesos continuaron sucediendo unos años después, desarrollándose así la leyenda negra de la calle. Quizás con intención de eliminar el malfario de la calle de las Beatas, se intenta cambiar el nombre de la calle por el de un vecino ilustre que había vivido allí desde 1883, llamado Ramón Chíes, periodista, escritor y político republicano, que había fallecido el 15 de octubre de 1893. En una sesión del día 20, algunos concejales solicitaron que se hiciera aquel cambio. Comenzaba entonces un largo proceso en pro y en contra de esa idea, llegando a decir un concejal que nadie conocía a Chíes, pero que todos sabían lo que era una beata. Como punto aclaratorio, Chíes era realmente un hombre anticlerical y ateo. Por fin, después de una larga discusión y varios vaivenes, en el año de 1899 se decide ponerle el nombre de Antonio Grillo, que también había vivido en esa calle exactamente en el número 24, nombre por el cual aún se conoce a dicha calle. Pero aún así, el mal agüero del que se intentaba huir siguió impregnando la calle y los sucesos, y los asesinatos siguieron aumentando. En la casa número 12 de Antonio Grillo vivía una familia con 5 hijos, y según decían los vecinos, uno de los hijos era martirizado por sus padres.
teniéndolo encerrado en una guardilla, alimentándole solo con pan y agua. Manuela Fernández Montero, vecina de la casa, puso una denuncia en la delegación del distrito de Palacio, lo que hizo que se procediera a averiguar lo que realmente estaba sucediendo dentro de dicho inmueble. Al momento del rescate, el adolescente llamado Agustín, de unos 16 años, se encontraba en un estado lamentable. Realmente estaba esquelético y pesaba muy poco. La autoridad decidió que Agustín ingresase en el asilo de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados de la calle Bravo Murillo. Por su parte, el padre y la madrastra pasaron a disposición judicial y fueron llevados a prisión por malos tratos. Los hechos ocurrieron en agosto de 1901 y fueron publicados en la revista Vida Galante el 16 de agosto de aquel mismo año, mostrando dos fotografías, la del adolescente y la de la guardilla en la que había estado encerrado. En 1907, en el número 8 de Antonio Grillo, fueron sorprendidos un grupo de 15 sargentos de todas las armas del ejército. El escándalo ocupó las páginas de todos los periódicos de la época, al entenderse que se trataba de una confabulación, o eso creían ellos, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el director del periódico El Sargento Español, Manuel Pérez Hernández, se había reunido con estos mandos en busca de ayuda financiera para la continuidad del tabloide, después de 3 años de vida. Todos los sargentos acabaron en prisiones y Pérez Hernández fue sometido a consejo de guerra. En aquel edificio se encontraba también la redacción de la correspondencia militar. La noche del 2 de marzo de 1925, el panadero Ángel Gómez Castillo fue asesinado poco después de las 10 de la noche, en la esquina de la calle Antonio Grillo con San Bernardo. Un colega del gremio llamado Daniel Yagües le atacó por la espalda clavándole un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello. En enero de 1926 se investigaba un macabro suceso. Se habían encontrado restos de un niño descuartizado en la zona. Primero se halló la cabeza en la calle de San Cipriano y poco después el cuerpo sin extremidades de la calle de Castro. Poco más tarde aparecieron los primeros rastros de sangre en la plaza de Mostenses, esquina con Antonio Grillo, que llevaron a los investigadores hasta la travesía de las Beatas, donde fue encontrado un trozo de jubón ensangrentado. Todo hacía suponer que el asesinato se había perpetrado en esa travesía. El fotógrafo Díaz Casariego retrataba en 1930 el estado en que se encontraba aquella casa en la que fue encontrado aquel adolescente martirizado, en el número 12 de Antonio Grillo. Los vecinos llevaban más de 15 años sin pagar el alquiler ante la ausencia del dueño de la finca. Al parecer, en 1914 había muerto un sacerdote en la misma habitación de la casa, en la segunda planta de la misma, del que se decía que era dueño o administrador. Desde entonces, cada vecino ocupó las mejores habitaciones de la casa y, con una patada en la puerta, se instalaron otros nuevos. Nadie pagaba alquiler, ni contribución, ni nada, lo que llevó a la madrugada del 23 de noviembre de 1933 se desplomaba el edificio de 2 plantas del número 14. La casa se encontraba en muy mal estado y llevaba denunciada desde 1899. En ella habitaban unos 7 vecinos que se quedaron con lo puesto aquella triste madrugada, mientras que años después, en 1989, sucedería lo mismo, pero en el edificio número 3. En el año de 1930 tampoco dio tregua a la calle del barrio de Malasaña. Una mujer de unos 50 años llamada Dolores Gómez Ruz decidió quitarse la vida a sus 50 años de edad tirándose desde el balcón de su casa. Con este horrible acontecimiento, la calle Antonio Grillo confirmaba que había sido sujeto de brujerías o simplemente que se trataba de la calle con peor suerte de toda la capital. No es la casa del número 3 el único punto negro de Antonio Grillo en el mapa sangriento de Madrid. Por muy sorprendente y macabro que pueda resultar, esta calle madrileña, concretamente el número 9, tuvo un cementerio de fetos de bebés. Durante la posguerra española, centenares de mujeres acudían allí para abortar, ya que había una clínica clandestina. Dicha clínica se encargaba posteriormente de encerrarlos en las cuevas de una bodega, apareciendo acumulados años después, llegándose a decir que se habrían encontrado hasta un centenar de fetos.
En 1945, Felipe de la Braña Marcos, camisero de profesión, apareció tendido sobre la cama, con la cabeza ensangrentada apoyada sobre la pared. En su mano izquierda había un mechón de pelo, lo que hace suponer que hubo lucha. La víctima, según informó este periódico, en el momento del suceso no presentaba heridas de arma blanca ni de fuego, por lo que supuso que fue asesinado con un martillo o porra. El móvil parecía ser el robo, ya que además del cadáver encontraron el piso en completo desorden. Pero sin duda alguna, el más sonado de los crímenes ocurrió el 1 de mayo de 1962 en la vivienda del sastre José María Ruiz Martínez, un señor de unos 48 años, natural de Pedro Martínez, en Granada, que residía en Madrid, justo en el tercero del número 3 de la calle Antonio Grillo, junto a su mujer Dolores Bermúdez Fernández, de unos 40 años, y sus 5 hijos, Carlos, Susana, Dolores, Adela y José. Los hijos tenían 14, 12, 10, 5 y 2 años. Esa misma mañana, su primera medida fue enviar a su empleada doméstica a la farmacia. Una vez que logró que se ausentase del hogar, pudo ejecutar su sangriento plan. El sastre acabó con la vida de cada uno de sus hijos y de su mujer con varias armas, como un cuchillo, un martillo, una barra, una pistola, etc. Comenzó degollando a varios de sus vástagos que todavía dormían, pero la mayor, de 14 años, se despertó y al ver horrorizada lo que estaba sucediendo trató de ponerse a salvo en el baño. Tampoco logró su objetivo, puesto que fue encontrada con un disparo en la garganta. Por su parte, a su esposa le había reservado previamente una monstruosa muerte a martillazos. Fue él mismo quien llamó al 091 avisando de lo que acababa de hacer, justo antes de suicidarse. Por la forma en que se expresaba, el funcionario de servicio dedujo que se trataba de un perturbado. El policía, al que el parricida se negaba a ofrecer sus señas, alargó la conversación lo suficiente como para llegar a descubrir sus apellidos y de esta manera poder localizar la llamada utilizando la guía de teléfonos. Cuando los agentes se presentaron en el lugar, le invitaron insistentemente a que abriera la puerta, pero Ruiz Martínez contestó que solo se la abriría a un padre carmelita, ya que todos los de su familia descansaban felices. Según llegó a decir, un coche patrulla se desplazó hasta el Templo Nacional de Santa Teresa y recogió al padre Celestino. El religioso consiguió hablar con el parricida, pero tuvo que hacerlo desde un balcón del edificio de enfrente. Los curiosos se contaban por decenas, pese a lo temprano que sucedían los hechos, ya que eran las 9 menos cuarto de la mañana y era un día festivo. El sastre vestía un pijama manchado totalmente de sangre y en una de sus manos empuñaba una pistola con la que no dudó en apuntar al sacerdote. Para demostrar lo que había ocurrido, exhibió los cadáveres mutilados de 3 de sus hijos. Los he matado a todos. Los quería mucho y aquí están, gritaba el hombre a viva voz en plena malasaña y ante la atenta mirada del sacerdote y de todos los que acudían de paso. Gritó en repetidas veces al padre Celestino que le diera la absolución, pero también dejó claro que después se suicidaría. Esto es para mí, decía agitando la pistola. Dios no me lo tendrá en cuenta. Tras confesarse vía telefónica desde dentro de la casa, se llegó a oír un tiro, el último. El panorama realmente era horrendo. Los policías, al entrar en la vivienda, encontraron a la esposa muerta en el suelo del dormitorio, a los pies de la cama y metida en su muy una niña de 2 años que había sido degollada. En el cuarto de baño, donde había intentado refugiarse anteriormente, yacía con un tiro en la garganta otra hija de unos 14 años. En otra habitación, sobre la cama, se encontraba una niña de 12 años. En otro cuarto, 2 niños, uno de 10 con el cuello cortado y otro de 5 muerto también por arma de fuego. Esto fue lo más atroz del crimen, la forma en la que el sastre acabó con cada uno de los miembros de su familia, ya que empleó una muerte distinta casi con cada uno de ellos. Nunca te quedó claro el motivo que originó la masacre, aunque algunas voces apuntaban que el padre estaba agobiado por unas obras de una finca que la familia se estaba construyendo en un terreno de Villalba. Esta construcción lo estaba enloqueciendo por las deudas que le había dejado y no quería que su familia pasase penurias. Sin duda, un horripilante final para una familia que el día antes había disfrutado de una amena jornada de cine.
Unos años antes, en septiembre de 1948, otro vecino apareció muerto en su cama con la cabeza destrozada. Un ajuste de cuentas anotó la policía en su informe. La víctima número 10 del siglo XX en la denominada Casa Maldita fue el hijo recién nacido de Pilar Agustín en abril de 1964. El padre encontró al bebé estrangulado a manos de su madre con el fin de ocultar su deshonra. Según otra versión de los hechos, Agustín envolvió el cadáver en una toalla y lo ocultó en el cajón de una cómoda, hasta que su hermana, en quien vivía en ella, lo encontró 2 días después. Otra versión refiere que habían encontrado al bebé colgado de una percha. Fuese cual fuese la versión, finalmente Pilar fue detenida y puesta a disposición de las autoridades acusada de infanticidio. La oscuridad volvió a la calle en el verano de 1991, en el cual se denunció el caso de un niño que vivía junto a sus padres en la casa número 24 de la calle mencionada. Al parecer, el menor era torturado por sus padres y las autoridades tuvieron que intervenir quitándoles la custodia a su propio hijo. En definitiva, la calle Grilo ha sufrido numerosos asesinatos y muertes violentas en los últimos años, llegando a ser la calle más maldita de todo Madrid. En la actualidad, sus residentes evitan hablar del tema y hacer una vida normal como si nada de ello hubiera ocurrido. Sin embargo, el pasado no se puede borrar y hay quien asegura que cuando una calle es maldecida, nunca dejará de serlo. Esto ha hecho que la leyenda negra del inmueble haya corrido de boca en boca desde entonces. Desde el año 2014, la inmobiliaria API Monteleón, situada en Malasaña, recibió el encargo de vender un piso a muy buen precio en el fatídico número 3 de la calle. Pronto se dieron cuenta que la ganga no era tal para mucha gente que, enterada del historial de dicho inmueble, decidía hacer cruci e irse con su búsqueda a otra parte. Los comerciales de la inmobiliaria pensaron entonces en publicar el piso de forma peculiar, ofreciéndolo a interesados por la crónica negra. Hasta aquí llegarían los sucesos acaecidos en esta tétrica calle de la cual aún se habla y que se considera maldita. ¿Qué os parecen estos sucesos? ¿Pensáis que realmente está maldita o es más bien un cúmulo de sucesos? Como ya sabéis, dejad lo que pensáis en la cajita de comentarios, lo que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado o no. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.